Hola a todos queridos amigos y amigas. En el día de hoy les voy a tratar un tema que si bien he contemplado en otras oportunidades, en el día de hoy me voy a referir específicamente a la perspectiva como observador, o sea, si lo que estamos observando es real o no. Para eso, como siempre utilizo el diagrama o la imagen de la línea de ferrocarril, porque es la clásica para que podamos comprender cómo nuestros sentidos están evolucionados de forma tal para permanecer en la tercera dimensión. Vamos a ver por inicio en qué consiste la definición de perspectiva. Aquí hay dos maneras, ¿verdad?, de definirla. La manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. O sea, cada cual ve una cosa diferente, dependiendo del lugar donde estén ocupando en el espacio. O sea, la perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único que abarca todo el panorama. El iluminador logra auténticos efectos de buena perspectiva. Muy bien, vamos a dejar aquí, vamos a pasar al segundo. Es el arte o la técnica de representar los objetos de esa manera, tal y como aparecen a la vista. Por ejemplo, vamos a ver aquí cómo en dibujo la perspectiva está usada por Da Vinci, ¿verdad? Y no solo usada, sino instruida, eh, pues la fuga, los puntos de fuga de los objetos que representamos tratan de dar la imagen de lo que vemos como seres humanos a una línea del horizonte que aparece aquí y a donde los sistemas de los cubos, vamos a decir, esto es una casita, pero bueno, vamos a compararlo con un cubo, fugan hacia el horizonte. Esta imagen, como las demás que están en perspectiva, aquí está la famosa línea de ferrocarril, nos, nos dan la idea de que lo que nosotros vemos en la tercera dimensión como seres humanos no es real porque simplemente es una forma de enfocar con nuestros sentidos, en este caso en específico la vista, estos objetos que no son así en la realidad. Todos sabemos de que una línea de ferrocarril no se une en un punto aquí en la distancia. O sea, que lo que estamos apreciando simplemente no existe, porque la línea de ferrocarril no es así. Con esto quiero decir que nosotros como seres humanos estamos viviendo una experiencia tridimensional en el planeta Tierra. Pero para nada quiere esto significar que representemos la evolución total de una especie determinada, porque simplemente nuestros sentidos están aclimatados o acomodados a la experiencia tridimensional. Vamos a ver otros, ¿verdad? Otras imágenes que sin duda nos dan la idea de cómo lo que vamos apreciando se va acomodando según nuestros sentidos de la vista, ¿verdad?, a la tercera dimensión. Aquí están fugando las calles, en este caso también, o sea, aquí vamos a ver cómo se van representando en el dibujo. Aquí tenemos una perspectiva en doble escorzo. O sea, nosotros para dibujar o ver una fotografía simplemente la vemos así. Están fugando los ejes X y Y, en este caso, también a veces fugan los X, Z, dependiendo del observador. O sea, si yo estoy parada aquí
mirando este edificio, sin duda alguna, el eje X y Y están fugando hacia la línea del horizonte, según lo que yo estoy observando. Pero simplemente no existe así en la realidad. En la realidad estos son cubos con las mismas dimensiones. O sea, nosotros lo apreciamos como si la dimensión de aquí hasta aquí, o sea, del piso hasta el segundo nivel, es mayor que la dimensión que hay al finalizar de la culata eh, lateral del edificio. Y no es así, o sea, simplemente lo más interesante es comprender que lo que nosotros tenemos eh, en el planeta Tierra es una experiencia tridimensional que nuestros sentidos están captando, acomodando a una realidad virtual. Eso es lo que nosotros observamos, una realidad virtual. Bueno, hasta aquí, queridos amigos y amigas, este pequeño anticipo de lo que va a ser la serie Perspectiva próximamente en mis videos. Con mucho cariño, su siempre amiga, Marta Peña.